Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Está con nosotros Victoria Freire, socióloga y directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día a todos y todas, ¿cómo andan? Bien, ¿qué es el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas? Bueno, es un emprendimiento que busca aportar información, datos, análisis al diagnóstico de las políticas públicas, al diagnóstico de la realidad de las mujeres, de los varones, de las identidades en el mundo del trabajo, en la sociedad, respecto a la violencia de género. Hay una faltante de datos porque no estamos acostumbrados a leer la realidad desde una perspectiva de género. Entonces el observatorio busca hacer un aporte a esa lectura y a comprender de qué se tratan las desigualdades que hay en la realidad en términos de género. Me quedé pensando en lo que me dijiste hace un minuto cuando Martina hizo esa pregunta. Esto es muy interesante porque define de una manera casual y doméstica un tema que nos pasa a todos, por encima, casi, y que no lo vemos desde una cuestión de género. Y es lo que te decía Martina, de cuando sale de tu casa, ¿cómo es? Martina es mi hija mayor. Entonces salía de casa y se iba a la suya. Entonces Martina me dice, ahora cuando yo llego a casa vos me llamás para ver si llegué bien. Pero si se van mis otros hijos, no los llamás. Bueno, claro. ¿Por qué? Exactamente, porque tenemos totalmente naturalizado las mujeres, pero cada vez que salimos tenemos que avisar a nuestras amigas, a nuestras compañeras que llegamos bien, que no nos pasó nada en el camino a casa. Porque la violencia de género en la calle es muy común, está presente y el riesgo existe en un taxi, en un colectivo, caminando unas cuadras solas, y nosotras nos acompañamos y también buscamos que otros nos acompañen en eso, pero es bueno no naturalizar que eso sea así. Esta pregunta que vos te haces, ¿por qué tus hijos no recurren a eso? Pero es el Estado, claro. Así estamos, digamos, ¿no? Así estamos, y hay muchísimo por cambiar. En el último tiempo, por suerte tenemos este espacio en ámbitos como este, ¿no? En los medios, para poder pensar estas cosas. En el último tiempo se están viendo y escuchando una serie de denuncias en todos los planos que tienen que ver con la violencia de género. Empieza a ser cada vez más visible y nosotras nos damos cuenta que las cosas que nos ocurren no nos ocurren solamente a nosotras individualmente, sino que nos pasan a todas y que no son naturales, que tendríamos que vivir en un mundo donde pudiéramos volver a casa seguras sin ningún problema, y que la inseguridad que vivimos es por ser mujeres. Ayer estaba... ¿Qué frase, no? Sí. Dicha así. Ayer estaba escuchando la radio, acá, Pop, estaba La Negra al aire, y nada, subí al auto y empecé a escuchar la radio y estaban hablando de un tema bastante grueso, de disfunción familiar, con violencia, de todo lo demás. Dije, bueno, será un caso puntual. No, estaban hablando de eso y me llamó la atención la cantidad de gente que en primera persona, testimonialmente, contaba unas cosas horribles. Sí, hay una frase que se está mencionando permanentemente, que es resultado de algún modo de nuestro movimiento, el movimiento de mujeres y feminista, que es ya no nos callamos más, ¿no? Cuánto nos acostumbramos a vivir años con situaciones de violencia, de desigualdad, que toleramos, sobre las cuales no hacemos nada. Bueno, se está abriendo la posibilidad de decir, ¿no? Y de hablar, de denunciar, de contar situaciones, y efectivamente, como vos decías, en el ámbito familiar ocurren muchas expresiones de violencia. Cuando vemos los femicidios, la mayoría ocurren en relaciones de parejas o de exparejas. Las relaciones de violencia de género también, de violencia física, de violencia psicológica, también ocurren en el ámbito de las parejas y exparejas generalmente. O sea que hay un tema ahí con lo familiar, con lo cercano, que también está siendo riesgoso. A veces en nuestra película pensamos que la violencia de género es un tipo que te agarra, que te lleva a un callejón oscuro, y en verdad muchas veces la violencia está mucho más cerca y nos cuesta hablar de eso, nos cuesta evidenciarla, y hay un trabajo. Y la violencia psicológica también, justo, ¿no? Ahora dieron la noticia que falleció Florencia, que es la joven que estaba quemada por su novio. En Merlo fue esto. Ahora fue una chica de 23 años. Sí, murió, estaba en terapia intensiva. Quemada por su novio. Sí. Exacto, nos tenemos que preguntar si estos son casos aislados. Nosotras decimos que no son casos aislados, sino que es parte de una cultura que permite esto. Viste que hay gente que te dice, bueno, sí, pero mueren un montón de mujeres, pero también mueren un montón de hombres, y los hombres no los nombran, porque la noticia está de moda. Entonces sacan todo lo que es muerte de mujeres.
Eso es la respuesta que se escucha en el común denominador, digamos. Por supuesto, hay muchas inseguridades en el mundo que vivimos. Por supuesto, hay distintos motivos que generan violencia. Lo que nosotras señalamos es que hay una violencia que tiene que ver con que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? ¿Por qué en el ámbito de una pareja, una piba tiene que ser quemada, ¿no? Y producto de eso morir en un caso más de femicidio? ¿Por qué eso es normal, es natural o debería... o consideramos que son casos puntuales? En verdad lo que planteamos es eso, hay una cultura donde estas cosas ocurren y que tienen que ver con desigualdades de género. No hay otra explicación, no hay otro motivo por el cual un tipo asesine a su pareja o sea violento hacia ella, digamos, más que una desigualdad de género, una relación de poder, decimos nosotras. Y esto tal vez tenga una comprobación estadística, porque alguien puede aducir, y como dice, sí, alguna mujer ha matado a su marido. Cada uno de estos hechos de mujeres con violencia sobre hombres, debe haber una estadística, no hay comparación. Hay 100 de violencia de hombres sobre mujeres, es decir, y ahí está dada esta desigualdad, claro, que es la que se está marcando. Vicky, ayer estamos hablando de este tema todo el día, y a mí me cae esta ficha, la ficha es la ficha. La idea de que somos los seres humanos, somos culturalmente complejos, venimos de distintas educaciones y todo, y a no todos nos entra la información en el mismo tiempo, en el mismo momento, con la misma facilidad. Para algunos es más difícil de entender, para otros es más fácil de entender, y hay mucha gente que se enoja con todo esto. Y eso es un tema que hay que trabajar y que hay que también cuidar de alguna manera, ¿no? Sí, ahí se me ocurren dos cuestiones. Una primera, el rol que tiene la educación sexual integral, ¿no? Que existe por ley desde 2006. Hay una ley de educación sexual integral, pero que no se imparte en los colegios, y el rol que puede jugar el ámbito educativo, ¿no? Para repensar las relaciones, para repensar la libre identidad sexual, para pensar qué sucede con la violencia, qué sucede con los cuidados, el cuidado del propio cuerpo, qué sucede con la salud sexual y reproductiva. Un montón de contenidos que se podrían trabajar en el ámbito del aula, que es un ámbito formativo, ¿no? Y generar procesos mucho más positivos y que nos estamos perdiendo una oportunidad en ese sentido. Pero paralelamente a eso también ocurre que hay una generación, que nosotras decimos una generación ni una menos, ¿no? Pibes y pibas que nacen con otra cabeza, y que hay un tema generacional a veces que se pone en juego con estas cuestiones, ¿no? Si pensamos cómo fueron criados nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, hay lógicas culturales que hoy no existen, pero no es que dejan de existir por el simple paso del tiempo, sino porque hay rupturas que se generan a partir de hablar de determinadas cosas, a partir de cambios que ocurren en la sociedad. Y nosotros estamos asistiendo a un cambio en este momento. A una escritora, ahora se me borró el nombre, lo acabo de preguntar y no me contestaron. Es una escritora argentina que vive en Alemania, muy, muy famosa ahora, se me fue el nombre, pero bueno, no al lugar porque no importa, que ella escribe sobre estos temas y dice que las mayores distorsiones de la humanidad, ¿no? Y las distorsiones vienen muchas veces de la mano del poder, de la política y todo, se generan en el hogar. Exacto, sí, por eso... Es la casa donde todos los políticos, qué sé yo, Putin y Trump, vienen de un hogar que fue un hogar como cualquier otro, como el tuyo, como el mío, ¿no? Tuvieron hermanos, de la primos, educación, madre, todo, y ahí está la semilla de estas distorsiones que después, bueno, ahora las estamos sufriendo y ahora las estamos viendo. Sí, no solo en términos de violencia de género, sino también, y es lo que hablamos de cara a este 8 de marzo, que va a ser un paro, las violencias económicas también. Hay encuestas también, y son datos duros, reales, que releva el INDEC, que indican que las mujeres realizamos el doble de las tareas domésticas y de cuidados que los varones, ¿no? Y eso sucede en el ámbito doméstico, en la casa, en la repartija de tareas, en la idea de que las mujeres naturalmente se tienen que hacer responsables de todo. Mira, yo me junto con las mamis de jardín, ¿no? Que son mamis. Que son mamis, y me dicen, no, yo la verdad... No hay papis de jardín. Claro, no hay grupo de papis, es el chat de mamis. Y bueno, me pero dicen, en el chat de mamis hay papis también. No sí, pero no en todo. En la mayoría. A mí me tocó, en alguna ocasión me ha tocado. Hay una publicidad que dice aprobado por el chat de mamis, no por el de papis. A mí siempre me dicen, y yo siempre peleo un poco con ellas, o no peleo, trato de hacerlas comprender, porque me dicen, ay, tu marido es un genio, o sea, está en todas las reuniones, somos todas madres y está él con los chicos, porque yo por ahí tenía un horario diferencial y no podía estar en ese momento, porque él cocina, porque él hace... La verdad que tenés que cuidarlo, porque ese muchacho vale oro. Y
yo le digo, mira, la verdad es que para mí es normal, porque nosotros vamos 50 y 50 en la casa, somos iguales, somos tan padres los dos como amos de casa. Esa es siempre mi respuesta cuando me dicen eso, porque si no, ellas mismas están generando ya una diferencia que en realidad no existe. Bueno, es que uno piensa que la mujer no es machista, no, la sociedad, el machismo nos atraviesa todo. Pero esto es importante porque mucha gente no entiende esta lucha y se cree que está en contra de. Esto es así. Sí, y tiene que ver con mayores niveles de igualdad, por ejemplo. Y también entender que cuando una mujer tiene que una mujer está resignando, cuando toma tareas de cuidado está resignando su vida profesional, su vida educativa, y eso después tiene traducciones en estadísticas que tienen que ver con los datos de los empleos que tenemos, de la brecha salarial. ¿La brecha salarial de dónde sale? Que las mujeres cobremos el 27% menos. Y es en el mundo, en principales países, Alemania, Francia, Estados Unidos, es lo mismo, ¿no? Totalmente. Y en nuestro país es del 27%, es decir, que el salario promedio de las mujeres está por debajo de la línea de pobreza y el salario promedio de los varones está por encima. La diferencia entre uno y otro, entre un promedio y el otro, es que las mujeres son pobres y los hombres no. Exacto, sí, tiene que ver con eso. Es estadística, son promedios, por supuesto, hay casos y ahí a veces recurrir a las excepciones es una trampa, porque es, bueno, yo conozco una mujer que tiene un salario de tanto. Bueno, en verdad estamos hablando, claro, de las pautas generales y en ese sentido sirven las estadísticas para ver que hay comportamientos que se reiteran más allá de la excepción y que marcan desigualdades y esto que decía, digamos, cuando una mujer se ocupa de las tareas domésticas el doble que un varón y de los niños y es la que tiene que faltar al trabajo si el chico o la nena o el nene se quedan sin escuela, está resignando también la posibilidad de desarrollar su carrera profesional y eso se traduce en licencias, se traduce en un montón de cuestiones que hacen a una realidad que es estructural, que es lo que nosotras queremos tratar de explicar cuando hablamos del paro también. ¿Qué significa que el 8 de marzo paremos y dejemos de hacer las tareas domésticas? Que ese día o dejemos de lado nuestras tareas laborales para mostrar el rol que tenemos en la sociedad que no está reconocido, no está remunerado, no está visibilizado. ¿Cuáles serían, Vicky, los ejes, los que sean, 3, 4, 5, los ejes fundamentales del 8 de marzo y de esta gran movida, de esta gran manifestación, de esto que está ocurriendo? Los ejes, bueno, violencia de género, sí, es uno que estamos hablando. ¿Cuáles serían los que siguen? Exacto, bueno, violencia de género es un tema central y que tiene que ver con muchas realidades. Por ejemplo, no hablamos simplemente de varones y mujeres, sino también de discriminaciones y de violencias hacia otras identidades. Hablamos también de las desigualdades y las violencias económicas, ¿no? Que es lo que señalaba recién. ¿Qué pasa con la distribución del ingreso? ¿Qué pasa con la riqueza? ¿Cómo se distribuye desde una perspectiva de género? Y también, por supuesto, que el eje de aborto, que siempre estuvo presente este año y en este contexto, también toma una relevancia muy importante. Quizás son de los 3 ejes más significativos que van a estar presentes en la marcha, pero también es importante saber que esta marcha y esta movilización, este paro, se construyó después de muchas asambleas que se hicieron en todo el territorio, que agrupan muchas reivindicaciones, muchos grupos, muchas realidades, y eso hace una heterogeneidad que es muy linda y que se va a ver mañana en la calle, se va a ver en todo su despliegue, en todo su color, y que es parte de lo que estamos gestando, digamos, que hay grandes ejes, pero también hay muchos reclamos, porque si nos ponemos a ver en todos los planos, hay desigualdades. Licencia por paternidad tiene que extenderse. Necesitamos al hombre para que nos ayude en ese momento de parto. Exacto. El niño, que es un ser nuevo, lo necesitamos. Exacto. Pero Lorca ayer nos decía que al tipo le dan igual para mudanza, 2 días. Que es lo mismo que te dan por paternidad, claro. Que mudanza y paternidad sería lo mismo, ¿no? Claro, y podrían ser compartidas, ¿no? Hay 3 meses de licencia obligatoria para las mujeres por embarazo. Bueno, ¿qué sucediera si los varones también pudieran optar por 3 meses y pudiera compartirse ese cuidado y esa crianza? Ya con uno es un montón. Victoria, pero bueno. ¿cómo es? Mañana va a ser abrumadora la marcha. ¿Cómo es en otros países de Latinoamérica? Por ejemplo, ¿cómo está la cosa en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Perú, en Venezuela? ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con organizaciones de otros países? Bueno, hay muchas redes que además se facilitan por lo que son las redes sociales, ¿no? De poder saber que vamos a estar parando entre 50 y 60 países mañana jueves. Las realidades son diversas. Sí es cierto que América Latina es el territorio con mayores niveles de desigualdad. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, en relación a aborto, ¿no? En muchos países centrales, hoy el aborto está legalizado. En América Latina es donde los índices de mortalidad de mujeres gestantes
más alto existe. Es decir, y eso está directamente vinculado a la incapacidad que tenemos de acceder al aborto legal en todo el continente latinoamericano, con algunas excepciones, como la de Uruguay, donde se logró el aborto legal, por ejemplo. Hay avances y retrocesos en cada realidad, en cada país, pero sin lugar a dudas, América Latina es muy protagonista de este proceso de movilizaciones y de Ni Una Menos, y en particular nuestro país es destacado en ese sentido porque tiene mucha historia de organización, pero también es la región donde más desigualdades aparecen. Brasil, estamos hablando con Victoria Freire, socióloga y directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas. Si alguien quiere hacer una pregunta, estamos en el 11-6404-1015. Pueden dejar su pregunta escrita o hablada ahí. Ahí tengo una pregunta. Hola. Hola, mis hijos van a un colegio en Capital Federal, en Villa del Parque, y tienen las clases de educación sexual integral. Se dan como talleres y se hacen también conjuntamente talleres para los padres. Ahí, bueno, tenemos un dato de un lugar donde aparentemente está funcionando. Exacto, sí, es que muchas veces también la posibilidad de que los pibes y las pibas tengan educación sexual integral tiene que ver con la voluntad de los docentes y de los maestros de formarse, de dar esas herramientas. Por eso la importancia de que haya políticas públicas, porque si hay políticas públicas, si hay presupuesto, aseguramos que eso sea igualitario, ¿no? Y que pueda ser un acceso en todos los casos y no simplemente en aquellos donde hay voluntad, donde hay experiencia, donde hay ganas de proponerlo y de llevarlo adelante. En Brasil y en Cuba, ¿cómo está el tema? Bueno, en Cuba el aborto es legal desde hace 50 años, por ejemplo. Con la revolución. Exacto, las licencias son muy amplias, igualitarias, son de mucho tiempo. La mujer puede acceder a una licencia durante todo un año. Por supuesto que la violencia de género está presente, sí. No quiere decir que se haya resuelto, pero existen políticas que amparan algunas cuestiones que tienen que ver con la desigualdad. En Brasil, el nivel de violencia de género es altísimo. Ocurre una violación cada 11 minutos en Brasil. Eso es lo que dice la estadística. Y no recuerdo ahora la cifra de femicidio, pero es mucho más alta que nuestro país. O sea que los niveles de violencia de género son muy altos. Y eso se repite en toda América Latina, efectivamente. Pero Brasil es uno de los casos más fuertes, más zarpados en términos de violencia de género. Por un testimonio que tuve de gente que conozco y que visita Brasil asiduamente, ellos miran como lo que pasa acá y todo el movimiento de la Argentina, de Una Menos y todo con cierta displicencia, como con cierto humor. Calculo que tienen un nivel más alto de negación también, porque acabas de dar o sea, que hay estadísticas y cifras que dicen que sufren muchísima violencia de género y más que acá. Sí. Entonces, evidentemente, es como que le está pasando la tortuga por otro lado. Sí, probablemente. Son procesos de organización, de desarrollo. Hay experiencias muy positivas también en Brasil. Existe la Marcha Mundial de Mujeres. Hay organizaciones que trabajan estas cuestiones, pero me parece que nuestro país es un país que tiene mucha tradición política, de organización, de participación, y que eso también es parte del movimiento de mujeres, es parte también de lo que el movimiento feminista y de mujeres aporta a la realidad de nuestro país, que es la posibilidad de hablar de todas estas cosas. Seguramente en otros lugares, bueno, la situación sea más incipiente todavía, pero me parece que está habiendo un cambio general. No sé si ustedes estuvieron viendo lo que ocurrió con la entrega de globos en Estados Unidos y el movimiento de Me Too, que yo también, ¿no? O en España, el Yo Te Creo. Es muy fuerte, a mí me emociona escucharlo a veces, ¿no? La idea de que una consigna de un movimiento puede ser yo te creo. Sé por lo que estás pasando, lo entiendo, ¿no? Y me solidarizo con vos. Eso es algo que se está generando y que de a poco nos va contagiando, y ahí me parece que está este cambio generacional en el cual nuestro país juega un rol tan importante. Dice, hola, soy Adrián. Tan importante. Dice, hola, soy Adrián de Pompeya, apoyo 100% la lucha, creo y apoyo la igualdad de género. Sin embargo, no veo que con la movida del 8 de marzo se busque igual, sino todo lo contrario. Ayer me llegó un mensaje pidiendo que no vaya a la marcha, porque ir a la marcha sería agredir a las mujeres. Que la presencia de hombres disminuye el potencial de la marcha. Entonces, ¿de qué igualdad hablan? Dice el mensaje. Hay un mensaje, pero bueno, está bueno para aclarar. Hay una discusión, exacto, sobre cuál es el rol de los varones en la marcha, en esta lucha, digamos.
necesitamos y hay que ir encontrando respuestas y hay que ir preguntándonos también cómo trabajarlo. A la marcha puede participar quien quiera acompañar y quien sienta esta lucha como propia. Lo que sí decimos desde nuestro movimiento, y en las asambleas eso quedó muy claro, es que nosotras somos las protagonistas. Nosotras que somos invisibilizadas de la historia. Fíjense, cualquier persona que estudie, que haga una carrera o que vaya al colegio, que se fije en la bibliografía, cuántas mujeres autoras lee, ¿no? Y podemos pensar lo mismo en una persona que trabaja en una empresa, cuántos jefes y jefas, ¿no? tiene, cuántos varones y cuántas mujeres, quiénes toman sus decisiones. Si una persona está gremiada, puede pensarlo en su sindicato. ¿Cuántos varones y cuántas mujeres hay en los puestos de conducción? Bueno, como nosotras entendemos que somos invisibilizadas, queremos que este día podamos ser nosotras las protagonistas. Y eso es lo que le decimos a nuestros compañeros varones. Vengan, acompañen, pero nosotras somos las que vamos a estar al frente y se tiene que escuchar nuestra voz. Vicky Freire, socióloga y directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas. Te vamos a despedir con 3 canciones. La primera, Liliana Felipe, una argentina que se fue a México hace muchísimos años. Ella, Liliana Felipe, ¿no? Puede ser. Se fue en el exilio. Está en lo mismo, exactamente. Se fue al exilio, exactamente, en las épocas duras de la Argentina, de las dictaduras. Y desde allí volvió hecha una gran artista. Y bueno, la primera canción se llama... Es una canción que habla de lo lindo de ser una mujer histérica, de los puntos femeninos disfrutables de un estado para la envidia del resto, las histéricas, de Liliana Felipe Las primero. histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele De Liliana Felipe nos vamos a Sara Eve, chubutense, patagónica. Su éxito llegó a la televisión de la mano de Ortega, que puso su música para la ficción del Marginal. Y de ella vamos a escuchar una canción que hable sobre situaciones de desalojo y familias. También tiene que ver con el género, obviamente, y la canción se llama Asado de Faso. Donde manda capitán, muere, 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 muere marinero. De las mujeres que no se rinden, que van para adelante y que siguen, viene de la mano de un grupo que tiene a su abanderada en la cantante y es Bomba Estéreo. Soy yo, Vicky Freire, muchas gracias por la visita. Muchas gracias. Y bueno, mañana como se dice en el mundo del espectáculo, también en este mundo político y social que las tienen como protagonistas. Hoy ahí estaremos para ser felices. Muchas gracias. Bomba Estéreo. Y con esto...